Saludos hermanos, Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos está regalando. Seamos bienvenidos a este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Todos los días del año, estar en las Escrituras, estar en la Palabra de Dios. Y cada día de la semana leyendo una sección diferente de las Escrituras. En esta mañana nos corresponde leer la sección correspondiente a los Evangelios. Y estamos en Lucas, sus capítulos 19 y 20. Así que sin pérdida de tiempo yo le invito a que me acompañe en esta hermosa lectura. Nos dice así la palabra del Señor. Capítulo 19. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo: negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo: Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo, pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie.
desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? De esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Les respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús. Y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Capítulo 20. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él mirándolos fijamente dijo,
Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo: traigan un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? De César, contestaron. Entonces Jesús les dijo: pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta se callaron. Acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Algunos de los escribas respondieron: Maestro, bien has hablado. Y ya no se atrevían a hacer más preguntas. Entonces Jesús les preguntó: ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, lo llama Señor. ¿Cómo pues él es su hijo? Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, pues ellos recibirán mayor condenación. Esta ha sido la lectura del día de hoy, estos 2 capítulos del Evangelio según Lucas. Ahora yo le invito a que usted preste atención y considere conmigo los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos 2 capítulos y estas meditaciones que se encuentran en el libro de herencia, en la Biblia de herencia reformada del pastor Joel Beeke. Comenzamos con el capítulo 19. Nos dice así: detrás de todo lo que hace Cristo existe un propósito divino. A Zaqueo le debió de haber sonado muy hermoso cuando Jesús le dijo:
es necesario que pose yo en tu casa. Ahí está en el 19:5. Nada de lo que Cristo ha planeado para la salvación de los pecadores que Él ha escogido dejará de cumplirse. ¿Cómo puede esta verdad producir dentro de nosotros una confianza para compartir el Evangelio con el peor de los pecadores? Esto es lo que nosotros vemos acá, mis hermanos, con Zaqueo. Ellos decían, los fariseos, los saduceos, los que estaban allí, mira, este se va a quedar en casa de un pecador. Pero Jesús dice, este también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham por descendencia física, no. Hijo de Abraham por la fe mostrada por nuestro padre Abraham, del cual la Biblia nos dice que todos aquellos que hemos venido al Señor en arrepentimiento y fe, somos hijos de Abraham por la fe. Por esa razón Jesús añade esa palabra ahí al final de esa sección de Zaqueo. Él también es hijo de Abraham por la fe. Y lo demostró con un hecho práctico. Porque él dijo, mira, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que esa fe interna que nos ha salvado se manifiesta en hechos prácticos. Es bueno entender eso. No podemos decir que yo soy cristiano y mi vida no lo demuestra. Mi vida está divorciada de lo que yo digo con mis labios. No puede ser así. No puede ser así. Ahí tenemos un ejemplo palpable de lo que es real y efectivamente la fe obrando en el corazón de una persona. Se demuestra en frutos. También tenemos otras dos aplicaciones en este capítulo 19. Dice así: el siervo que escondió la mina explicó: tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. Ahí está en el 19:21. Tristemente, este hombre mostró tener una perspectiva deficiente y rebelde de Dios, lo que usó como excusa para vivir como le parecía bien. Siempre actuaremos según nuestra perspectiva de Dios. Oiga bien, siempre actuaremos según nuestra perspectiva de Dios. ¿Cómo una perspectiva dura e injusta de Dios puede llevarnos al pecado? ¿Cómo experimentar su amor y justicia? ¿Cómo experimentar su amor y justicia puede llevarnos a vivir una vida de fidelidad? Todo depende de la perspectiva que tengamos del Señor. Número 3. Jesús, estando en lágrimas, dijo, verso 42, oh, si también tú conocieses lo que es para tu paz. A pesar del recibimiento que el pueblo le dio a Cristo cuando entró en la ciudad, Cristo vio a través de sus acciones lo que ellos estaban a punto de hacer. La mayoría de las personas no entendían la necesidad que tenían de un Salvador como propiciación de la ira de Dios por sus pecados para poder ser justificados delante de Dios. ¿Conoces las cosas que pueden darte paz? ¿Por qué necesitas a Jesús? Es bueno que usted medite en eso si usted no es creyente, y si lo es también meditar, porque nosotros necesitamos a Jesús para todo en esta tierra. Precisamente hace un ratito estaba orando con alguien y orábamos basado en eso. Necesitamos al Señor para todo. Para vivir esta vida cristiana necesitamos al Señor. Para mantenernos en estos caminos necesitamos al Señor. No hay ser humano que pueda luchar, pelear y ganar la batalla en esta tierra si no es con la ayuda del Señor. Tenga eso muy en cuenta para que después no le vaya a hacer daño a su vida cuando piense que usted lo puede hacer solo y se dé cuenta muy tarde de que fue un terrible error tratar de hacer las cosas por sus propias fuerzas. Capítulo 20 nos dice así: los líderes religiosos preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso está ahí en el 20, verso 2. Pero debieron haberse hecho esa pregunta ellos mismos. Es importante estar bajo sumisión a la autoridad correcta, y la ironía es que Cristo fue el perfectamente obediente Hijo del Padre, mientras que estos líderes religiosos rechazaban la palabra de Dios, sus verdades y su Hijo. Las personas pueden parecer religiosas y aún así rechazar la autoridad de Dios sobre ellos y al Hijo de Dios como Señor. De la misma manera que Jesús presenta al terrateniente diciendo de su Hijo, le tendrán respeto, en el verso 13, 20:13,
Así el Señor tiene todo el derecho de esperar que adoremos y obedezcamos a su Hijo. El Salmo 2 nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en Él confían. Salmo 2:12. ¿Honras a Cristo? ¿Te sometes a su autoridad en todas las áreas de tu vida? ¿O cuestionas su derecho a gobernarte y te rebelas en contra de su palabra? El Evangelio del Cristo crucificado es una piedra de tropiezo o una simple locura para el hombre natural. Pablo afirma esto en 1 Corintios 1:23. ¿Te ha capacitado Dios para ver cuán necesario y apropiado es Cristo para tu alma pecaminosa y al mismo tiempo cuán precioso y hermoso es para cada necesidad y circunstancia de tu vida? Si estás buscando edificar sobre tus propios fundamentos, no eres más que un pobre pecador. Sométete a Dios, abandona tu propia justicia. Tienes que entender que sin Cristo, todo tu esfuerzo por obtener el favor de Dios solo te condena, tanto hoy como para siempre. Por otro lado, para aquellos que creen, Cristo es precioso, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Oremos al Señor, mis hermanos, por estas palabras y estas meditaciones que hemos tenido en este día, para que sean aplicadas a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podamos ponerla por obra, en el poder de la fuerza del Señor. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por ese gran amor que tú has mostrado, al legarnos, al darnos estas palabras donde nosotros podemos extraer estas verdades para nuestras vidas, Señor. Suplicamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo la esté trayendo a los corazones de todos aquellos que le escuchan, Señor. Tanto aquellos que aún no te conocen, para que esta palabra sea el instrumento que tú uses para traerlos a salvación, para hacer el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Y también para aquellos que ya te han conocido, para que puedan estar firmes en estas verdades, para que puedan entender, Señor, la gran responsabilidad que nosotros tenemos de brindar frutos hacia el mundo de esa obra interna que tú has hecho en nosotros, pero también reconociendo, Padre, de que esta obra no se puede lograr con nuestras propias, no la podemos lograr con nuestras propias fuerzas, sino necesitamos a cada paso de ti, Señor. Oh Dios, anima nuestros corazones, aviva nuestras vidas, Señor, a través de la escucha reverente de estas palabras, y que podamos ser instrumentos en tus manos para bendecir a nuestras casas, para bendecir a nuestras familias, para bendecir a nuestra ciudad, Señor. En tus manos estamos, Padre, suplicamos que te glorifiques en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Hermosa lectura que nosotros podemos extraer de estos, y enseñanzas que podemos extraer de estos dos capítulos. Que la pasen bien y que tengan un feliz resto del día y de inicio del fin de semana.